Vitaminas Contables con el profe Joe Pérez, consultor financiero. Digamos, mire el procedimiento. Hay algo importante que usted debe tener en cuenta, que es algo para que usted sepa cómo funciona la DIAN y para que sepa cómo aplicar el tema de las sanciones. Primero, la DIAN genera un programa de auditoría. Un programa de auditoría. Dice, bueno, entonces ellos allá dicen, bueno, vamos a revisar que la gente del año 2019 que tenga que presentar exógena. Entonces dicen, por ejemplo, personas jurídicas que tengan ingresos superiores a 100 millones. Entonces, con la declaración de renta, filtran. Y entonces saben cuál es. Entonces, ya con eso, entonces, ¿qué pasa? Ya ellos sacan cuáles son los omisos de exógena de 2019 o 2020 o los que están. Entonces, ahí es clave que nosotros podamos establecer. Listo, entonces los omisos de exógena 2019 ya los tiene. Entonces, ¿qué hace? El sistema le genera una carta, invitándolos a presentar. Sí, o ellos generan una carta invitándolos a presentar la exógena. Entonces, esa es la carta que a usted le llega. Si usted no hace nada, entonces no hace nada, no manda la carta, entonces la DIAN espera un tiempo prudente. Y si usted no envía, no hace nada con la carta de amor de invitándolo a presentar, entonces le genera un pliego de cargos, un pliego de cargos. Entonces, ya con el pliego de cargos, y si usted con el pliego de cargos no responde, no manda la exógena, no paga la sanción, entonces ahí le liquidan la sanción y de ahí pues todo el proceso como tal de cobro ejecutivo y todo lo que la DIAN puede hacer. Entonces es importante conocer esta etapa porque hasta aquí es un proceso voluntario. Es un proceso voluntario. Entonces, hasta aquí nosotros podemos tomarnos las reducciones que tenemos, Entonces, es clave este proceso voluntario. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta esto para poder, en el momento de liquidar el artículo 651, perdón, para saber cómo es el tema voluntario. Entonces, importante esta parte de saber cómo va el proceso. Si usted todavía no le ha mandado pliego de cargos, entonces usted todavía pues puede corregir de manera voluntaria. Es importantísimo aclarar esta parte. Quiero hacerle esta pregunta. Una entidad reportó en servicios de una persona natural acogida al artículo 383 del Estatuto Tributario por valor de 200 millones de pesos en el año y lo reportó en el formato 2276, y en el 1001, o sea, lo reportó en los dos lados, Entonces la pregunta sería ahí, la DIAN le dio un oficio persuasivo invitándolo con amor a corregir y a pagar la sanción. ¿Qué dicen ustedes? ¿Corrijo el 1001 y pago la sanción? ¿Corrijo el 2276 y pago la sanción? ¿Corrijo el 1001 y el 2276 y pago sanción? ¿Qué harían ustedes ahí? Bueno, nos dicen el 1, entonces el 2276. Bueno, entonces aquí con esta partecita del artículo 383 hay que tener mucho cuidado, porque hay que tener en cuenta, y eso es algo que está generando sanción, que no se debe duplicar la información. O lo reporto en el 2276 o lo reporto en el 1001. Acá dice que es una persona que está acogida a los beneficios del 376, entonces lo tenía que reportar ¿en cuál? En el 2276, Entonces, si lo corregía lo tenía que presentar en el 2276, ojo, lo tenía que reportar en el 2276. Entonces, la pregunta sería, ¿debo corregir cuál? El 10 ¿qué? El 1001, porque lo voy a presentar en el formato 1001. Entonces, tengo que corregir y tengo que sacar eso de ahí. Entonces, vamos a mirar aquí rápidamente el tema de la resolución 098, y en el artículo 17, aquí en el artículo, en el formato 1001, el de los otros pagos, aquí en los parágrafos, es importante leer estos parágrafos que nos dan mucha guía, pero aquí, ojo, dice, los pagos ahora en cuentas que realicen por concepto de rentas de trabajo solo deberán reportarse de acuerdo a los parámetros establecidos en el formato 2276.
Ojo, dice, y los conceptos de pago que se reporten por concepto de honorarios, comisiones y servicios deben reportar aquellos que se realicen a personas jurídicas o naturales sin incluir los asociados a rentas de trabajo. Entonces usted tiene que definir, si son rentas de trabajo, van en el 2276 y no en el 1001, es importante. Entonces usted me diría, profe, y esto para este año, profe, para este año, ¿yo cómo hago para saber? Entonces, en la resolución 147, que modificó parcialmente la resolución 098, mire esto para evitar errores este año, dice, mire lo que dice este parágrafo 6, dice, adicionan un parágrafo a la resolución al artículo 34, dice, los pagos a bono en cuenta por honorarios, comisiones y o compensación de servicios personales reportados en el formato 2276 deben corresponder a aquellos que cumplen con los requisitos establecidos en el parágrafo 2 del artículo 383 y el artículo 1.2.4.1.17. Único reglamentario. Entonces, ¿qué dice? Mire, ojo, ¿y qué dice el artículo 383? Entonces, vamos a mirar lo que dice el artículo 383, que es muy interesante. Entonces, profe, ¿cómo sé cuáles tengo que llevar al 2276? Y aquí yo le diría, esto lo tenemos que organizar desde la contabilidad, porque nosotros tenemos que tener honorarios del 383 y honorarios del 392, que es el 10%. Y entonces acá en el numeral 2, en el parágrafo 2, dice, la retención establecida en el presente artículo será aplicable a pagos o abono en cuenta por ingresos por honorario y compensación de servicios personales obtenidos por las personas que informen que no han contratado o vinculado 2 o más trabajadores asociados a la actividad. O sea, que si usted le informan que la persona no ha contratado, ojo, 2 o más a la actividad, usted lo tiene que llevar en una cuenta aparte que diga honorarios del 2276 o honorarios por rentas de trabajo. Entonces usted lo tiene que clasificar ahí. Entonces, los que usted metió con esta excepción y le aplicó esta tabla, así no le haya dado. O sea, no dice que haya pagado retención, sino que se haya tenido en cuenta esta tabla, entonces lo tiene que reportar en el 2276. Y a los otros, que son honorarios que usted le aplica retención en la fuente del 10 del 11, entonces van en el 1001. Muy importante hacer esa claridad. Listo. Entonces, vamos a nuestro caso. Entonces, este señor pagó 200 millones y lo reportó. Entonces, ¿cuánto tendría? ¿Eso qué sería? Vámonos al aplicativo. Vamos al aplicativo. No a liquidación. ¿Eso qué sería? La pregunta sería, ¿eso sería por no suministrar, por suministrar información errada, por suministrar información extemporánea o errores sin cuantía? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál aplicaría ahí? ¿Cuál aplicaría ahí? ¿El 3, el 4 o el 5? Errada. Ok, claro, errada, claro. Muy bien, entonces sería el 4%. ¿Cuánto fue lo que suministró errado? Pues los 200 millones. Todo esto lo reporté doble, lo reporté mal. 200 millones de pesos. Ok, 200 millones. Ay, perdón. Aquí le damos clic. Entonces aquí 1001, 200 millones de pesos. Listo. Entonces aquí le damos continuar. Continuar. Reducción de la sanción. Entonces, bueno, como él lo está haciendo de manera voluntaria, entonces me puedo tomar el 20% y digamos que no le han aplicado sanción, entonces el 50%. ¿Cuánto tendría que pagar? 800,000 pesos por un error de sanciones. Y aquí viene algo que cuando estábamos el año pasado, teníamos algo, otro beneficio adicional. O sea, pueden aplicar 3 beneficios, pero bueno, eso fue hasta el año pasado. Entonces aquí nos daría 800,000 pesos la liquidación de la sanción. William Fernando Ropero dice, una empresa reportó el formato 2276 del año grabable 2020 2 veces. Hubo duplicidad con la misma información. El 27 de abril y el 5 de mayo, antes de la fecha de vencimiento según calendario. El 21 de septiembre se hizo la cancelación de uno de los reportes, o sea, anuló uno de los reportes, pero ya pasaba la fecha. En febrero del 2022, o sea, hace poquito, llegó a la empresa una cartica de amor invitándolo a corregir por el artículo y a pagar la sanción del artículo
651. ¿Qué tipo de sanción aplicará? ¿Será que al señor habrá que aplicarle sanción? ¿Será que hay que aplicarle sanción? ¿Ustedes qué dicen? ¿Aplica sanción? ¿Cuál sanción aplicará? Pues por suministrar ¿con qué? Con errores. Sí, suministrar con errores. La otra pregunta, ¿qué tipo de sanción, qué tipo de reducción le pueden aplicar? Como usted lo está presentando de manera o lo va a hacer de manera voluntaria. La carta no quiere decir que te estén obligando. La carta es una invitación de amor. O sea, usted está en amores con la DIAN. Entonces, ¿cuánto puede reducir? El 20%. Y la pregunta, ¿también se puede acoger, él pregunta, también se puede acoger a la reducción del artículo 640, numeral 1A, ya que la empresa no tiene sanción en los últimos años? Entonces yo le diría resolución, artículo 46, resolución 98, ya lo miramos ahorita, pero se lo quiero recordar, artículo 46, vamos a mirar aquí, vamos a buscar acá el artículo 46, sanciones. Y aquí en la partecita de abajo dice, cuando el contribuyente subsane de manera voluntaria los hechos indicados en el inciso 1 del presente artículo, antes que la mención tributaria profiere pliego de cargos, antes puede liquidar y pagar la sanción reducida en el parágrafo 651 y 640. Entonces la respuesta sería, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería que sí, sí se puede tomar las dos, don William, creo que ¿cómo se llamaba el señor? El señor se llama William Fernando Ropero. William Fernando Ropero. Bueno, William, espero que le haya quedado resuelto el tema.